Hola, mi nombre es Andrés García Trujillo, hago parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz e hice parte del Punto 1 Desarrollo Agrario Integral en La Habana. Voy a presentarles el Acuerdo sobre Política de Desarrollo Agrario Integral que se denomina Reforma Rural Integral hacia un nuevo campo colombiano, el cual se acordó en La Habana el 13 de junio del 2013. Este acuerdo lo que busca es transformar la realidad de los habitantes rurales del país. Nos parece que es un acuerdo fundamental porque sin una transformación de las condiciones que han permitido que el conflicto persista en el tiempo es imposible pensar en la construcción de una paz estable y duradera. Por eso cuando hablamos de reforma rural integral estamos hablando de una reforma que busca cerrar las brechas urbano-rurales y permitir que los ciudadanos que viven en el campo tengan unas muy buenas condiciones de vida. Una de las preguntas que uno se hace es ¿para qué una reforma rural integral en La Habana? Y la respuesta a esa pregunta es evidente con las cifras del Censo Nacional Agropecuario del año pasado. Entonces, en La Habana lo que queríamos era ver el proceso de paz como una oportunidad para hacer esos grandes cambios. Ahora, lo interesante de la reforma rural integral es que le da mucho contenido a ese propósito grueso de mejorar la calidad de vida de los habitantes rurales, porque la reforma rural plantea una serie de elementos que le dan una integralidad como reforma. En ese sentido no estamos hablando solo de reforma agraria, sino que estamos hablando de reforma rural, porque necesitamos mejorar los desequilibrios territoriales a través de la provisión de bienes públicos. Necesitamos reactivar el campo brindando estímulos a la producción, a la economía campesina, y en general necesitamos mejorar la presencia del Estado en territorios que han estado históricamente marginados, entre otras razones por la misma existencia del conflicto. Entonces, en última, la reforma rural se plantea como un gran esfuerzo del gobierno y en general de toda la sociedad para cerrar esa brecha, esa deuda histórica que tenemos con el campo en Colombia y de esa forma incluirlo a través de un enfoque territorial a los circuitos económicos y a la vida democrática del país. Por eso es que esta reforma rural está estructurada en 4 grandes temas que ahorita vamos a ver. Un tema de tierras que a su vez se divide en unos compromisos relacionados con el tema de acceso y unos compromisos relacionados con el uso del suelo rural. Por otro lado, unos planes nacionales para la reforma rural integral que tienen que ver con infraestructura, con desarrollo social y con estímulos a la producción y la seguridad alimentaria, y unos programas de desarrollo con enfoque territorial. Como ustedes saben, la tierra ha estado históricamente asociada a la violencia en Colombia y por supuesto que la construcción de paz pasa por resolver ese problema. En la reforma rural integral que acordamos en La Habana se estableció que era importante dividir ese problema en 2 problemáticas, una que es la de acceso a las tierras y otra que es la de los usos del suelo rural, que aunque están relacionadas entre sí, para efectos de política pública es importante distinguirlos. En términos de acceso, si bien el país ha tenido muchas experiencias de distribución de tierras y hay muchas familias campesinas con muy poca tierra o sin tierra. Entonces lo que acordamos fueron una serie de medidas para poder dotar a esas familias campesinas de tierra, bajo el entendido en todo caso de que no es suficiente con solo dar la tierra. Una de las grandes lecciones aprendidas de las reformas agrarias en Colombia en el pasado y en América Latina, en general en el tercer mundo, es que no basta con dotar, no basta con solo entregar la tierra, porque no sirve de nada para salir de la pobreza una tierra si esta no va acompañada de bienes públicos adicionales como las vías terciarias o la asistencia técnica o la salud y la educación. Entonces hay un concepto fundamental que quedó acordado en La Habana, que es el de acceso integral,
que se entiende como aquel acceso a la tierra, siempre y cuando ese acceso vaya acompañado de estos bienes públicos y apoyos productivos. Entonces, concretamente, ¿cuáles son los compromisos en materia de acceso? Se acordó un fondo de tierras que se establece en La Habana cuáles son los mecanismos y las fuentes mediante los cuales se va a dotar a ese fondo de las tierras para la distribución. Esas tierras van a provenir ¿de dónde? Van a provenir fundamentalmente de esas tierras que han sido adquiridas por narcotraficantes o testaferros de ellos, que entre otras cosas están en los mejores suelos del país y que necesitamos recuperar como Estado para poder distribuírselas a los campesinos. Aparte de eso, también hay unos baldíos ilegalmente adquiridos o indebidamente ocupados que se necesitan recuperar para poder distribuir tierra a los campesinos. Esto, valga decir, en nada afecta los derechos adquiridos por parte de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Cuando hablamos de baldíos indebidamente ocupados, estamos hablando de aquellos que no cumplen con, las normas de reforma agraria que están establecidas en la normatividad actual. En La Habana no estamos creando ninguna fuente distinta a la que ya existe en la Constitución y en las leyes, pero sí estamos dándole fuerza para que esos mecanismos que tiene hoy en día el gobierno nacional puedan llevarse a cabo de manera robusta. Ese mecanismo se va a complementar con un subsidio especial para apoyar a los campesinos en la adquisición de tierras, que ese fue un subsidio que se usó en el pasado, pero que por sí solo no logra la escala que necesitamos, pero sí es un buen mecanismo complementario. Y por otro lado también una línea especial de crédito que también ha existido en el pasado, pero que requiere unos ajustes para que funcione en términos de plazos, intereses y demás. Entonces esos son los tres mecanismos de distribución de tierras: el fondo, el subsidio especial y el crédito. Y a esos tres mecanismos es importante agregarles el plan de formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural que quedó establecido en el acuerdo, porque en Colombia tenemos también un grave problema que se puede leer como un problema de acceso, y es la altísima informalidad de la tenencia de la tierra, que está cercana al 60% en los pequeños predios, que eso le impide a los hogares campesinos poder utilizar esa tierra como un activo productivo, solicitar crédito, etc. Entonces, formalizar la tierra, que es el compromiso del gobierno en el acuerdo, es una medida muy importante también en términos de accesos. Aparte de eso, pues hay unas disposiciones relativas a quiénes van a ser los beneficiarios. Estamos hablando de campesinos, en general trabajadores agrarios y campesinas que tengan vocación para la producción agropecuaria, dándole prioridad a las mujeres, y también estamos incluyendo a las asociaciones. O sea, estos mecanismos son para los campesinos. En cuanto al uso del suelo rural, también se acordaron una serie de medidas muy importantes para lograr armonizar la vocación que tienen los suelos en Colombia con los usos reales. En Colombia tenemos un gran conflicto de uso, y es que tenemos muchas tierras dedicadas en actividades para las cuales no tienen vocación. Tenemos millones y millones de hectáreas dedicadas a ganadería extensiva, y en cambio tenemos muy pocas hectáreas dedicadas a la producción agrícola. Entonces, esa serie de distorsiones y de conflictos de uso es importante resolverlos. Aparte de eso, también es muy importante lograr el cierre de la frontera agrícola para poder generar una sostenibilidad ambiental a largo plazo en el país. En eso, la reforma rural podría decirse que se diferencia de manera significativa de los esfuerzos de distribución de tierras del pasado, porque hay una preocupación real por lograr cerrar la frontera agrícola y no seguir expandiéndola
con la excusa de que es necesario distribuir tierras. Y al mismo tiempo tenemos una serie de conflictos en los territorios que hay que resolver a través de mecanismos como llevar la justicia al campo y mejorar la planeación y la participación ciudadana del ordenamiento territorial. Entonces, en concreto, ¿qué fue lo que se acordó en materia de uso en La Habana? Primero, acordamos la creación de un catastro multipropósito que permita formar y actualizar los catastros en el área rural, que esa es una tarea gigante que tenemos que hacer como Estado y como sociedad. Y una vez tengamos ese catastro actualizado, vamos a poder, y así quedó también establecido en La Habana, mejorar el recaudo del impuesto predial rural, que es el impuesto predial rural el que va a permitir mandar las señales para mejorar e incentivar el uso productivo del suelo y desincentivar la concentración improductiva de la tierra. Entonces es muy importante crear todo un sistema para que los municipios puedan mejorar ese recaudo efectivo del impuesto. Se acordó la creación de la jurisdicción agraria, que hemos tenido en el país una historia de intentos de crearla, pero ahora creemos que con las herramientas que da el acuerdo podemos ahora sí poder una jurisdicción agraria muy seria con capacidad en el territorio para resolver conflictos de tenencia y uso, porque si usted no acompaña con justicia los procesos de distribución de tierras, pues lo que va a generar son nuevos conflictos. Lo que queremos es evitar eso y garantizar para todos los actores que haya siempre acceso a la justicia, particularmente para el campesino que históricamente ha estado excluido de acceder a la justicia. Además de eso, tenemos un plan de zonificación ambiental para lograr, como decía ahora, cerrar la frontera agrícola y proteger los recursos ambientales de especial interés para el país, especialmente el recurso hídrico, de tal forma que tengamos claramente identificado cuáles son esas áreas de especial interés ambiental y podamos proyectarnos para los próximos 20 años. Porque usted sabe que hay en muchas regiones del país comunidades rurales que se asientan en esos ecosistemas frágiles, pero que hay que buscarle una solución para que esas comunidades encuentren alternativas de generación de ingresos, como lo son el pago por servicios ambientales, entre otros. Y dentro de esas figuras entra las zonas de reserva campesina. Las zonas de reserva campesina son una figura que crea la Ley 160 y que aquí en el acuerdo lo que estamos haciendo es reconocer que son una figura, entre otras, para apoyar a ciertas comunidades campesinas en el desarrollo de su proyecto de vida, con mayor presencia del Estado y apoyo para sus planes de generación de ingresos. Entonces, eso es lo que quedó acordado en materia de zonas de reserva campesina. Y adicionalmente una serie de herramientas como la promoción de la participación de la ciudadanía en los espacios de planeación del ordenamiento local, además de la creación de una instancia de alto nivel que permita planear a través de lineamientos el uso del suelo rural en Colombia. Y finalmente unos mecanismos de diálogo social entre comunidades, empresas y Estado cuando ya hay conflictos que es necesario resolver. En últimas es un acuerdo en donde lo que se busca es garantizar una mayor presencia del Estado en el territorio para regular los conflictos y mejorar el acceso a la justicia. Aparte del pilar de tierras, en la reforma rural integral también acordamos una serie de planes nacionales que complementan los compromisos adquiridos en términos de acceso y uso del suelo rural. Los planes nacionales tienen además una meta muy ambiciosa de reducción de la pobreza rural en un 50%. La clave es lograr que todo esto pueda ocurrir de manera simultánea e integral, porque si uno no tiene uno de los elementos, pues digamos que la intervención queda coja. ¿Qué fue lo que acordamos? Acordamos planes nacionales en materia de infraestructura, en materia de desarrollo social
y en materia de estímulos a la producción para la economía campesina, familiar y comunitaria. En materia de infraestructura, acordamos 3 grandes planes. Un plan nacional de vías terciarias. Para nadie es un misterio el estado deprimente de las vías terciarias en el país y el impacto económico y social que tiene mejorar esas vías para el bienestar de la comunidad, de los habitantes rurales. Entonces ahí acordamos una serie de medidas muy particulares para fortalecer ese apoyo a las vías terciarias, que debe ser además con la participación de las comunidades, tanto en la priorización como en la ejecución de las obras. En materia de infraestructura también acordamos un plan nacional de riego y drenaje a pequeña escala para recuperar y construir nuevos distritos de riego que sirvan para apoyar proyectos productivos de economía campesina, a sabiendas de que en el país tenemos una subutilización de nuestros recursos hídricos para la producción agropecuaria. Y en todo caso es importante también verlo en función de la regulación del agua en este escenario de cambio climático. Y también acordamos, en tercer lugar, un plan de electrificación rural y conectividad digital con la idea de integrar a las comunidades rurales al Internet y mejorar su calidad de electrificación. En materia de desarrollo social también acordamos una serie de planes nacionales, particularmente en materia de salud, de educación y de vivienda, agua potable y saneamiento básico. Estos 3 planes comparten una idea, y es que usted no puede trasladar lo que ha venido haciendo en términos, de desarrollo social en las ciudades para lo rural, sino que uno necesita formular políticas específicas para los territorios y las comunidades de acuerdo con sus particularidades. Por eso es que en el Plan Nacional de Salud Rural y de Educación Rural hablamos de la necesidad de crear modelos flexibles para mejorar tanto la infraestructura como la dotación, como la pertinencia que va a tener ese servicio social a esos habitantes. Y lo mismo para vivienda, no es lo mismo hablar de una vivienda adecuada y digna para un habitante de La Guajira que para un habitante de Nariño o Chocó. Por eso en todos estos es muy importante la vinculación de las comunidades en el diseño y desarrollo de estos planes. Y además de los planes en materia de infraestructura y de desarrollo social, que en últimas tienen que ver con la provisión de bienes y servicios públicos territoriales, acordamos también unos planes asociados a estimular la producción de la agricultura familiar. En la reforma rural integral, en todo el acuerdo, hay un énfasis de que realmente en Colombia el agricultor familiar, si se le dan las oportunidades y las condiciones, puede ser un productor eficiente y competitivo que puede jalonar el desarrollo rural de regiones enteras. En ese sentido acordamos, por ejemplo, un Plan Nacional de Asistencia Técnica e Innovación Tecnológica que supone mejorar la prestación del servicio de asistencia técnica público para los pequeños productores, que en Colombia hoy en día la cobertura es extremadamente baja, y de esa forma mejorar la productividad a nivel de finca y la investigación, y proteger las semillas nativas y su mejoramiento genético. Aparte de eso, también acordamos un Plan Nacional de Crédito, Generación de Ingresos y Financiamiento, porque una de las barreras principales que tiene la economía campesina para ser productiva es la falta de acceso al crédito. Necesitamos mejorar y romper esas barreras y además generar caminos alternativos como los fondos rotatorios y las microfinanzas rurales. Además de eso, acordamos un plan para fomentar la economía solidaria que nos permita apoyar a las asociaciones de productores agropecuarios para que se organicen tanto para la distribución de los productos como para la prestación de servicios, no solo agropecuarios sino rurales en general. Y además de eso, acordamos un plan nacional para la comercialización agropecuaria de los pequeños agricultores, que es muy importante en Colombia para mejorar el abastecimiento interno a través de medidas como las compras públicas
la infraestructura de centros de acopio, entre otros. Y también acordamos un plan para la formalización laboral y la protección social rural que requiere una serie de medidas para ajustar el sistema de seguridad social a las particularidades del sector agropecuario y rural en Colombia. Esto con el fin de mejorar la cobertura tanto de riesgos laborales como de afiliación al sistema de pensiones, que hoy en día en el campo es extremadamente baja. Esto lo podemos hacer a través de figuras como las cooperativas de agricultores, que nos permiten pensar de manera novedosa esa afiliación a la protección social. El conjunto de estos apoyos productivos es lo que va a permitir que esas familias campesinas puedan generar unos excedentes agropecuarios y de esa forma salir de la pobreza y aportarle al desarrollo de sus regiones. Además, acordamos un sistema de seguridad alimentaria en Colombia que tiene el propósito de luchar contra el hambre en el país y la desnutrición crónica, pero además de fomentar la producción de alimentos a nivel local. Cuando uno revisa el acuerdo en este tema puede ver que hay elementos para mejorar la disponibilidad de alimentos, para mejorar el acceso y para mejorar el consumo de alimentos. Esto tiene un componente muy importante a nivel territorial de organizar mejor las redes de distribución y de producción para mejorar la articulación entre los productores familiares y los consumidores de alimentos. El tercer pilar de la reforma rural integral son los programas de desarrollo con enfoque territorial, PEDET. Los PEDET básicamente son una forma de intervención en el territorio, que son los que van a permitir sincronizar las acciones del Estado, de todos estos planes nacionales que hemos acordado, en unos territorios que se van a priorizar. Porque si bien la reforma rural integral debe operar en todo el territorio nacional y debe ser de cobertura universal progresivamente, debemos arrancar en unas zonas que son las que históricamente han tenido mayor conflicto armado, mayor pobreza, mayor abandono institucional y mayor presencia de cultivos ilícitos y economías ilegales, porque es ahí donde tenemos las mayores brechas y por eso necesitamos arrancar ahí. Entonces, los programas de desarrollo con enfoque territorial básicamente son una forma de enfocar las acciones del Estado en esos territorios, partiendo además de un principio clave y es el de la participación de las comunidades. Realmente lo que se trata no es de llevar el Estado a las regiones, sino de construir desde las regiones al Estado, empoderando a las comunidades en los procesos de decisión pública mediante asambleas deliberativas y otros mecanismos de participación ciudadana. Entonces, de eso se tratan los PEDET y lo que buscan es materializar todos estos planes en los territorios con la participación de la gente. ¿Cómo se va a concretar esa participación de la ciudadanía? Se va a concretar a través de espacios deliberativos para los diagnósticos regionales, cuáles son las necesidades y potencialidades que tiene esa región en términos productivos, pero también las necesidades en términos sociales, de tierra, etc. En términos de la ejecución de los proyectos, la idea es que las comunidades se puedan asociar y ejecutar varios de estos proyectos. Por ejemplo, las vías terciarias, la idea es que a través de las juntas de acción comunal se puedan construir o mantener. Y también un rol muy importante de las comunidades va a ser el seguimiento y la veeduría ciudadana al uso de esos recursos públicos y a la forma en que todos estos proyectos se van a ejecutar. Bueno, lo que hemos visto en términos de la envergadura y magnitud de lo que se busca hacer con la reforma rural integral es básicamente transformar los territorios rurales para, digamos, lograr el bienestar de esos 12 millones de colombianos que viven en las zonas rurales del país. Ese es el propósito fundamental de esta reforma rural integral y lo que queremos es que ese habitante rural pueda acceder a las oportunidades que tiene cualquier colombiano para
decidir sobre qué quiere hacer con su proyecto de vida. Y para eso pues necesitamos hacer una serie de cambios profundos para mejorar la equidad en el campo y cerrar esas brechas sociales tan profundas que tenemos en este país. Es de esa manera que vamos a lograr poder construir una paz sostenible y duradera en el tiempo. ¿Cuál es el papel que usted puede jugar en la implementación de la reforma rural integral? Esta reforma rural integral no es solo para el bienestar de los habitantes del campo, realmente es lo que nos va a permitir hacer un salto cualitativo en el desarrollo del país, tanto a nivel económico como en términos sociales. Por esto va a requerir la participación de todos los colombianos en lo que vamos a hacer, en las obras de infraestructura, que van a necesitar muchísima gente pensando y ayudando a los municipios y a las regiones en trabajar en esto. Esto va a requerir realmente la fuerza de trabajo de todo el país, y esta reforma rural puede convertirse en la excusa para que logremos tener un proyecto de país, un proyecto como nación para lograr como sociedad una mayor equidad y realmente una paz duradera.